Esta jornada, no sé, generalmente yo creo que se puede ir hasta las 8:30 de corrido, si es que los niños lo prefieren así, 8:30, 8:40 máximo, y así también salen temprano. Bien, ok. Ahí los niños también, de acuerdo con ellos, estamos en democracia. Vamos a hacer una votación. Ya Pau, ¿estás como anfitriona? Sí, ya estoy compartiendo la presentación también. Perfecto, yo salgo entonces. Ya niños, feliz tarde. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, que esté bien. De noche fue. Tenemos un artista en el curso, en el grupo. Cantante. Perdón, profe. Está bien, está bien. Un poco de entretención no hace mal. Bien, bienvenidos todos. A ver cuántas personas estamos hoy en la sala virtual. 5 alumnos. Generalmente, ¿cuántos son en el grupo? Creo que 10, 12, algo así. Ya, como para dar unos minutos y que se puedan incorporar el resto. ¿Qué hora es? Vamos a dar un minuto más, hasta las 7:05. Mientras tanto, si tienen alguna duda con el taller 1, el del CIPOC o mapeo de procesos, lo pueden ir comentando ahora. Alberto decía que alguien le había enviado una pregunta, yo no alcancé a ver esa pregunta, no me la mandó. Yo, profe, le había preguntado acerca de los indicadores y yo asociaba los indicadores como indicadores clave como KPI para hacer como el desarrollo del trabajo CIPOC, pero el profe ahí me comentaba que también tenía que ver algo con los procesos y todo eso. O sea, los indicadores de desempeño o KPI, por la sigla en inglés, son parte de lo que uno debiera establecer cuando está haciendo este mapeo de procesos. El indicador es lo que te va a permitir conocer si tu proceso es eficaz, si es deficiente, y te va a ayudar a tomar decisiones para la mejora. Entonces, como digo, el indicador es una parte. Se lo preguntaba así como con respecto al trabajo CIPOC que nos dejó. ¿Ya? Por eso era una duda nomás, pero al final la resolví ahí leyendo un poco. Ya. Sí, del taller lo que se pide es que puedan mapear un proceso con esta metodología de CIPOC. No dentro del mapeo, digamos, o del formato que se propone, porque hay varios, el que se les entregó a ustedes, que es este, que también se llama así por las siglas en inglés, ahí en la diapositiva que tiene la imagen, está el nombre en español y entre paréntesis la palabra en inglés que da la inicial para formar esta palabra CIPOC. Entonces, lo que se les pidió solamente eran los proveedores del proceso, que pueden ser otros procesos, las entradas, el proceso en sí, es decir, las tareas o actividades relacionadas, después las salidas del proceso y los clientes. No se solicitó preparar indicadores de desempeño en este caso. Ahora, si lo quieren hacer, fantástico, pero no es parte del taller. Así es que no sé si Andrés estaba preguntando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ¿quedó claro o no? Sí, profe, gracias. Si Entonces, no, sí, si no nos manda le manda un correo al profesor Alberto y ahí lo vemos con él.
Bien, ya son las 7:07, así es que vamos a iniciar. Hay 6 alumnos. Para confirmar, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, en la clase de hoy nos toca hablar de gestión de riesgos. ¿Ya habían visto algo de esto antes o no con el profesor Alberto en este curso? Parece que no, profe. ¿No? Ya. Bien. Bueno, la gestión de riesgos es algo... A ver, nosotros lo vamos a abordar hoy como parte de la gestión de negocios, ¿ya? La administración de una empresa o la planificación estratégica, pero la verdad es que la gestión de riesgos es algo que todos hacemos todos los días, a cada minuto, cuando estamos evaluando si algo es riesgoso para nosotros o no. Cuando uno habla de una empresa, la escala es distinta porque el impacto de algún evento o de algún incidente o de algún riesgo que se materialice no es solo para mí, sino que el impacto puede llegar a mis trabajadores, ¿cierto? A los accionistas o dueños de la empresa, a los clientes, proveedores, al medio ambiente, a los vecinos de mi empresa, si yo soy una fábrica, por ejemplo. O puede también afectar positivamente. Vamos a ver hoy cómo desde un negocio estamos abordando esta problemática de la gestión de riesgos. Si tienen alguna pregunta, me van deteniendo a medida que yo vaya avanzando en la presentación. ¿A todo esto me presenté o no? Sí, me presenté el taller pasado, sí, ya. Que a veces me confundo de curso, pero sí. Bueno, tenemos acá 2 definiciones para gestión de riesgos. La primera dice que es un proceso, o sea, volvemos a hablar de este concepto de proceso, para la planificación, dirección y control de recursos de una organización con el fin de reducir al mínimo los riesgos o aprovechar las posibles oportunidades. Si se fijan acá, aparece otro concepto que es el de oportunidades. Por eso yo les decía, esto lo podemos ver de una manera negativa cuando hablamos de riesgo o de una manera positiva cuando hablamos de oportunidades. Otra definición que tenemos acá es que gestión de riesgos es un proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. Aquí ya no estamos hablando de la organización como una entidad, sino que estamos bajando a un nivel inferior en donde un proyecto también puede beneficiarse de esta gestión de riesgos. Bueno, por otra parte, la gestión de riesgos, dice acá, cuando es adecuada, implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva en lugar de reactiva. Si yo estuviera hablando de algo reactivo, ya significa que el riesgo se materializó y que se me presentó algún inconveniente, ¿cierto? En el sentido de identificar este riesgo o evaluarlo como algo negativo. Si yo estoy hablando de un proceso reactivo, ¿ya? Asumamos que gestión de riesgos es proactivo. Si yo estoy hablando de una respuesta reactiva, ¿a qué creen que me estoy refiriendo como organización? ¿Qué será una respuesta Y hago reactiva? algo cuando ya se generó el problema y ahí efectuó alguna acción. No, nunca estuve preparado para eso. Exacto.
Y por ejemplo, el tema de la gestión de riesgo tiene que ver cuando uno evalúa el proyecto en el tema costo-beneficio igual, ¿o no? sí, Ya. permanentemente. Y control de costos en general, no solo el costo-beneficio. Si yo lo quiero ver desde la administración de empresas o desde la parte financiera, voy a ver control de costos. Si lo quiero ver desde una mirada comercial, voy a hablar de costo-beneficio. Y en general, como dice acá, esta gestión de riesgos, cuando es adecuada, cuando sirve para mi propósito, implica control. Entonces ahí podemos hablar de control de costos, ¿sí? Perfecto. Volviendo a lo reactivo, efectivamente lo que comentaba, ¿quién fue que estaba comentando? ¿Jesús? Sí. Era Jesús, ¿cierto? Sí. Bien. Lo que comentaba Jesús, efectivamente, reactivo es cuando ya pasó, ya se materializó el riesgo. Esto se ve mucho cuando las organizaciones se ven enfrentadas a problemas económicos, por ejemplo. Planes de recuperación, planes de cierre tal vez, causando el menor impacto posible. También cuando hablamos de peligros y riesgos para la salud en el trabajo, esta gestión de riesgos debe ser proactiva. Si yo hablo de algo reactivo, estoy hablando de una, por ejemplo, de una respuesta ante emergencias. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado leer o conocer un plan de emergencias, por ejemplo, ante incendio. ¿En alguna de las empresas que les ha tocado trabajar? O si alguno de ustedes vive en un edificio de departamentos, ¿alguien conoce el plan de emergencia de su edificio? No, pero a mí me ha tocado ver el plan de emergencia nosotros tenemos una mini bomba de combustible en la empresa y también hay un plan de acción en caso de que ocurra algo inminente. Exacto. En que ocurre para lo que nos preparamos para que no ocurriera, pero si se materializa el riesgo, yo tengo que actuar y esa acción es reactiva. ¿Ya? Ahora, vuelvo a insistir, todos estos procesos de gestión de riesgos son intuitivos. Lo que pasa es que hay algunas organizaciones que se dedican a trabajar con este enfoque en riesgos y oportunidades y otras que no. Cuando hablamos de sistemas de gestión, que es lo que aborda este curso, nosotros ponemos siempre el énfasis en sistemas de gestión igual gestión de riesgos o gestión de oportunidades. Y esa es la diferencia entre una empresa que se prepara, que puede actuar de forma proactiva o preventiva, versus una empresa que no se prepara y está siempre actuando de forma reactiva. Y como me pasa mucho, que a veces yo estoy trabajando con una empresa en alguna reunión o en alguna auditoría de sistemas de gestión y las personas me dicen, tengo que salir, tengo que hacer un llamado, tengo que ausentarme unos minutos, y muchas veces me dicen es que tengo un incendio. O sea, no es que se esté quemando la empresa, pero la persona en ese minuto está dedicada, todo su esfuerzo está dedicado a resolver una complicación que en estricto rigor no debiera presentarse si nosotros logramos hacer una buena gestión de riesgos y también logramos hacer una buena identificación de nuestros procesos. Por eso es importante en el taller que mencionaba al principio del mapeo de procesos, esa actividad es relevante para cuando la empresa quiere iniciar una gestión basada en riesgo. Es decir, yo no puedo preocuparme de los riesgos si primero no conozco cuáles son mis procesos, dónde se inician, dónde terminan, con qué otro proceso se relacionan,
cuáles son los elementos clave de ese proceso, y de ahí puedo empezar a identificar controles, por ejemplo, y esos controles van a ser parte de la gestión de riesgo, porque van a ser controles preventivos. Y después, con los indicadores, que era lo que preguntaba Andrés, con los indicadores de desempeño, yo voy evaluando cómo están funcionando estos controles y si mi proceso es eficaz o no. ¿Alguna pregunta con estas dos definiciones de gestión de riesgo? Bien. Ninguna por acá por lo menos. La otra pregunta que les tengo que hacer es si quieren hacer una pausa o vamos a terminar. ¿A qué hora dijo Alberto? Ya se me olvidó. Estoy como día viernes. Dijo que terminábamos por las 9, una cosa así. No me acuerdo, la verdad. Es que depende de cómo sea la clase, si se alarga o no. No, de alargarse no se va a alargar porque la verdad es que el tema es bastante conciso, pero me interesa no, digamos, si alguien tiene algún tema personal y necesita hacer una pausa, podemos hacerla. Yo no tengo problema con seguir de una. Yo en particular también, si es conciso, prefiero hacerlo todo de una y que quede claro al tiro y terminar el viernes temprano. Eso. Sí, apoyo esa idea. Bien, entonces nos quedamos hasta qué hora dijo, ya se me olvidó, 8:45 me parece. Hasta terminarlo. No, yo lo puedo terminar en 2 minutos. No, 8:45 me parece que era la hora. Los bloques son de 45, parten a las 7. ¿Ya? Sería 8:30. 8:30, claro. 8:30, ya, perfecto, 8:30. Démosle entonces, vamos. Entonces, esta era la primera definición o las primeras definiciones que quería compartir con ustedes. Y acá tenemos otra que yo tomé de una norma que se llama ISO 45001, que es la norma para gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dice esta norma? Es tan entretenida y ustedes si un día la leen se van a volver locos de lo entretenida que es. Estoy siendo sarcástica por si acaso. Es una norma muy técnica y que funciona, ¿ya? Funciona si uno la implementa correctamente en una organización, funciona, pero tiene sus reglas. Y una de las reglas es que nosotros cuando hablamos respecto de los sistemas de gestión tenemos que utilizar este vocabulario que nos proveen las mismas normas. De hecho, en cada norma, ISO 9001 de calidad o 14001 de gestión ambiental o la que sea, la sección 3 siempre trae definiciones. Yo tomé de la 45001 la definición de riesgo y como verán ustedes acá es una definición, pero ya no puede ser más ambigua. Dice efectos de la incertidumbre. ¿Qué opinan ustedes sobre esa definición? Quiero saber qué les parece. ¿Es clara? Efectos de la incertidumbre, ¿se entiende? No, es como medio ambigua, profe. Sí, pues, es como que hay que imaginarse qué quiere decir eso. ¿Alguno de ustedes conoce la definición de peligro? Al menos yo no. Yo tampoco, como definición no. Como definición, bueno, esa definición también está en ISO 45001. Peligro dice algo así, no me la sé de memoria. Soy ñoña, pero no tanto. Dice algo así como fuente, acto o situación con el potencial de causar daño. O sea, andamos por ahí con la definición de riesgo. Como con la probabilidad. Sí. Con, claro, fuente, situación o acto con
con la probabilidad de causar un daño. Ese daño es el riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo aprendí así hace 1000 años atrás, cuando un asesor que contrataron en la empresa donde yo trabajaba, me trataba de explicar esta diferencia entre peligro, riesgo, pero qué es riesgo, cuándo está el peligro, cuándo no es. Y él me agarró y me dijo, mira, peligro es todo. En la vida todo es un peligro. Tu mascota es un peligro, una lámpara que está colgando arriba de tu cabeza es un peligro, la comida que te vas a comer es un peligro. Tú no sabes si vas a un restaurante y ese alimento está contaminado, ¿cierto? Todo es un peligro. Ahora, la interacción de la persona con ese peligro es lo que nos va a dar el riesgo. En el caso de las organizaciones sucede lo mismo. Lo que pasa es que yo, como sistema de gestión, no me pongo a establecer o buscar cuáles son los peligros para mi negocio. Tal vez lo puedo hacer a través de un análisis FODA o a través de un análisis CEPTE o de cualquier metodología que yo prefiera utilizar para saber dónde estoy ubicado, quiénes son mis competidores, quiénes son mis clientes, qué pasa con mis proveedores. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de afectar, de el impacto negativo o positivo, y les mencioné todas esas mismas partes interesadas, por llamarlos con el vocabulario de las normas, porque claro, todos esos elementos que interactúan con mi organización son peligros. Aquí la gracia está en identificarlos, y una vez que yo los reconozco, empiezo a mirar los riesgos que implican para mi negocio. Por eso acá dice efecto de la incertidumbre, o sea, yo no sé lo que pueda pasar. No tengo idea, vuelvo al ejemplo del restaurante. Si yo voy a un restaurante y puedo ir al restaurante más pirulo, al más caro y al más cuico, y de todas formas me puedo intoxicar con algo que esté en mal estado en ese lugar. Entonces, esa es la incertidumbre. Yo no sé lo que va a pasar. Y como no sé lo que va a pasar, entonces yo me preparo. ¿Y qué significa prepararse? Trabajar en gestión de riesgo. Bueno, para aclarar un poquito esta definición que nos da la ISO 45001, perdón. ¿Ven la presentación o no? No se ha cerrado, ¿no? Ahí está. Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Entonces, la norma, para ayudarnos un poquito con esta definición, como decía yo, ambigua del efecto de la incertidumbre, nos da 5 notas. Dice que un efecto, en la nota 1, un efecto es una desviación de lo esperado. Puede ser positivo o negativo. Esto ustedes lo estudian en estadística, por el área matemática, ¿cierto? Uno está evaluando el efecto. Por otra parte, en la nota 2 dice que incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Es lo mismo que mencionaba ahí alguno de ustedes, que no alcancé a darme cuenta quién era, que hablaba de la probabilidad. Claro, porque la incertidumbre también tiene un rango. Por ejemplo, Chile. Lo típico que dicen de Chile, país sísmico. Sí, sabemos que somos un país sísmico, sabemos que cada cierto tiempo hay terremotos, sabemos que tiembla con cierta frecuencia, en ciertos rangos, ¿cierto?, de las escalas que se miden, pero siempre tengo esta incertidumbre que, como dice acá, es un estado incluso parcial, porque yo sé que va a temblar algún día, esperemos que no sea un terremoto, yo sé que va a temblar, pero si me falta información, como dice acá, no conozco el evento, puedo conocer la consecuencia a lo mejor,
pero no conozco la probabilidad. No sé, hay algunos estudios por ahí que dicen que cada 10 años viene un terremoto. Bueno, esos son estudios que la verdad ninguna de las personas que trabaja en estos temas se atreve a asegurar. Por eso tenemos la ONEMI, ¿no es cierto?, para prepararnos. De ahí a que funcione ya ese es otro cuento, pero por lo menos la preparación supuestamente está. Otro ejemplo, en la nota 3, dice: con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales, ¿ya? Y a las consecuencias. Aquí también salen otras definiciones de unas guías ISO, porque si ustedes googlean, ponen en Google ISO, se van a dar cuenta que son 400.427 o más, son muchas, y para cada tema hay una ISO. Bueno, según estas definiciones, el riesgo se puede caracterizar en cuanto a los eventos potenciales, las consecuencias o una combinación de estos, ¿ya? Como veíamos también en el ejemplo de los terremotos, si bien es cierto, no conocemos la probabilidad, sí conocemos las consecuencias. Y también está estudiado. Nota 4. Dice: con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad. Normalmente en prevención de riesgos, cuando se tiene que evaluar el riesgo, se hace este cálculo, se dice consecuencia por probabilidad y eso me da un nivel. Pero para eso de nuevo tengo que manejar la información. La probabilidad viene de la historia. Volviendo al tema de los terremotos, si yo tengo una historia de cómo se ha comportado, cómo se han comportado estos fenómenos en el tiempo, podría hacer una evaluación de riesgo en términos de combinación de probabilidad y consecuencia. Y por último, para terminar con esta definición de ISO 45001, tenemos que cuando se usa el término riesgos y oportunidades en la norma, significa riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo, y otros riesgos y oportunidades para el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de sistemas de gestión, no estamos hablando solamente de una partecita de la empresa, ¿ya? Claramente, si estamos hablando de un sistema de gestión basado en ISO 45001, estamos abordando como prioridad la seguridad y la salud de los trabajadores propios, de los trabajadores contratistas, de las visitas que ingresan a la empresa, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que olvidar que si no hay empresa, no hay trabajadores. Por lo tanto, riesgos y oportunidades tienen que partir desde la estrategia. No es algo acotado, a decir, como yo les estaba dando el ejemplo de que peligro es todo, decir, oye, ¿sabes que se compró un camión nuevo? Es un peligro nuevo. Sí, efectivamente, es un nuevo peligro. Tengo que identificar los riesgos, evaluarlos. Pero además tengo que pensar en qué significa ese camión desde el punto de vista de la gestión de riesgos para el negocio. Ya lo pagué, lo arrendé, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Qué pasa si falla? ¿Tiene garantía? Entonces, si se fijan, todo esto se va relacionando para que finalmente la gestión basada en riesgos me permita tomar las decisiones necesarias. Entonces, resumen, vimos definición de gestión de riesgo, definición de gestión de riesgos en un proyecto, y ahora según ISO 45001, que es una de las normas que más se utiliza para establecer sistemas de gestión. Como decía por ahí alguien de una película, ¿les gustan las películas o no? Sí, Claro.
y que sean de Hollywood, porque traje puros ejemplos de películas gringas. Hay gente que no les gusta el cine gringo, pero es lo que nosotros, a lo que tenemos más acceso y podemos consumir más fácilmente, así es que para mí es más fácil. Bueno, así le decía la mamá a este personaje, ¿cierto? Cuando se acordaba de ella y decía que la vida era como una caja de chocolates y nunca se sabía lo que a uno le iba a tocar. Bueno, con los riesgos pasa exactamente lo mismo, a menos que uno se aplique y empiece a trabajar en función de la gestión de riesgos. Vamos a avanzar. Acá tenemos otro elemento muy relevante que nos habla de la eficacia. Dado que la incertidumbre siempre va a representar riesgos y oportunidades, con el potencial de destruir o crear valor, por eso yo les decía, puede haber un impacto positivo, aproveché una oportunidad, o un impacto negativo. Se me presentó el riesgo y no tuve cómo reaccionar, ni siquiera fui reactivo y tuve un impacto negativo. La gestión de riesgos, dice, permite hacer frente eficazmente a las incertidumbres, así como a los riesgos y oportunidades asociados con ello. Todo esto con el fin de mejorar la capacidad de generar valor. ¿Les ha tocado conversar en algún otro ramo sobre esto de la cadena de valor? No, a mí no. A mí me tocó en contabilidad, pero no sé si En es lo mismo. contabilidad. Ya. Bueno, estos son temas más que nada comerciales, ¿cierto? Se asume que son las áreas comerciales las que están preocupadas de la cadena de valor, es decir, cuál es la oferta para el cliente. Pensemos en que todas las organizaciones tienen un cliente. Si yo soy, por ejemplo, un colegio, ahí tengo dos tipos de clientes. ¿Cómo? Dos tipos de clientes. Si vemos un colegio como una empresa, hablemos de un colegio privado, no hablemos de educación pública porque Sí, sí, obvio. me da rabia. Ya. Un colegio ¿Quién privado serían como los cliente los padres. Los padres, ¿sí? ¿Y qué más? Es que, ¿se pueden contabilizar a los niños ahí? Claro que sí. ¿Se consideran a pesar de que ellos no son los que mueven el mercado, por así decirlo? A pesar de, bueno, es que eso no lo sabemos. De hecho, No, pero un niño de segundo básico no paga la mensualidad. Y no, eso no, pero a sí, nivel comercial. Yo no solo a nivel comercial y de mercado, dinero por servicio. No, a nivel de un colegio privado sí funciona. Si me pagas, te atiendo y se acabó. Lo mismo que la salud privada. sí. Aquí, claro. Así es, lamentablemente así es. ¿A qué me refiero yo con los clientes? Por ejemplo, cuando uno habla de industria de alimentos, uno siempre habla del cliente y el consumidor. Porque yo puedo ser una fábrica de yogur y mi cliente es el supermercado, pero el que se come el yogur es el consumidor. En el colegio pasa lo mismo. Ya, entiendo, ahora sí, ahora sí. Tengo un padre, ¿cierto?, que es mi cliente, el que se pone con las lucas, y tengo un niño, que es el consumidor, entre comillas, que, por ejemplo, si el niño es víctima de bullying en el colegio, aunque esté en primero básico, ¿qué van a hacer los papás? Lo van a sacar del colegio. Cuando el problema no es el niño que es molestado, sino que el entorno. Pero bueno, así funciona generalmente. Volviendo a gestión de riesgo. Estas incertidumbres que representan este potencial de agregar valor o de poner en problemas a la empresa, son justamente
las que tenemos que abordar, las incertidumbres. Siempre, como dice acá, para mejorar la capacidad de generar valor, porque eso es lo que le va a permitir a la organización cumplir con sus objetivos. De hecho, en la planificación estratégica, lo primero que la organización se cuestiona es, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Y dónde quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Te felicito, chiquilín, vamos a llegar ordinario. Por lo tanto, todas estas incertidumbres que me van a acompañar en mi camino para ejecutar esta estrategia o esta planificación estratégica, estas incertidumbres son lo que van a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Vamos a continuar acá. Dale con las normas ISO, perdón que sea tan insistente, pero cuando uno habla de sistemas de gestión, generalmente la estructura la da una norma ISO. Si es industria de alimentos, lo da una norma GFCI. Si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, lo da la estructura de legislación del país. Así que siempre vamos a tener como un esqueleto, ¿cierto?, que nos va dando esta estructura de cómo manejar este sistema de gestión. Y si hablamos de la ISO 31000, que es puntualmente la norma para gestión de riesgos, la norma nos entrega estos principios, ¿ya? Vuelvo a insistir, proteger y crear valor para las organizaciones, de lo contrario la organización no tiene sentido y se deshace. Segundo, ser parte integrante de todos los procesos de la organización. Cuando ustedes trabajan en este CIPOC que nosotros les hemos propuesto en el taller, la idea cuando uno habla de las entradas y las salidas de los procesos es que ustedes pueden reconocer esta relación, esta interacción entre los procesos. Y si uno trabaja bajo este foco de gestión en riesgo, tiene que ser parte integrante de los procesos. Me voy a detener un poquito ahí cuando uno habla de los procesos de la organización. Bueno, yo entiendo que ustedes podrían darme muchos ejemplos de procesos de una organización. Hablemos de procesos contratados externamente. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este concepto de procesos contratados externamente? Puede ser cuando uno contrata lo mismo que estamos hablando, los ingenieros en prevención de riesgo, y te desarrollan todo un plan, pero es externo en teoría a la organización como tal. Ya, puede ser, pero eso va a depender de la ley. La legislación es la que establece cuándo una organización debe contratar internamente a un experto en prevención de riesgo o cuándo lo puede tener externalizado por media jornada porque la cantidad de trabajadores es muy pequeña. Pero desde 100 trabajadores hacia arriba, la empresa está obligada a establecer un departamento de prevención de riesgos a cargo de un experto calificado que tiene su registro ante la autoridad sanitaria. Así es que podría ser un proceso contratado externamente, pero normalmente no lo es. ¿Quién tiene otro ejemplo de un proceso contratado externamente? Está bien la definición que dio Jesús, es algo que uno contrata, que uno no hace uno mismo y le paga a alguien para que lo haga. Por ejemplo, la compra que hace Codelco, no la hace Codelco en sí, sino que la hace una empresa que gestiona todas sus compras. Perfecto. Otro ejemplo, gracias Gonzalo. Con un ¿Pueden riesgo, ser con la un riesgo empresa altísimo. transportista? Sí, Andrés. Ese es un ejemplo típico de proceso contratado externamente. Los transportistas. ¿Qué otro? ¿Alguien que tenga otra idea? Yo, en mi empresa se contrata a técnicos en mantención de los equipos especializados. Ya. O sea, el mantenimiento lo hace una empresa externa. Sí, eso justamente. Bien, gracias Sebastián.
¿Se han fijado cuando uno llega al banco, por ejemplo, el guardia del banco, qué creen ustedes? ¿Que es empleado del banco? Banco Estado, Banco Santander, cualquier banco. Yo pensaba que si eran empleados del banco. No. La mayoría, Todos ellos son de Prosegur y otras cuantas más. No, no son del banco. sí. Porque además, también por la legislación vigente, todas las personas que trabajen en empresas de seguridad privada, ya sean vigilantes o guardias, que no es lo mismo, deben estar calificados y rendir un examen específico ante el OS10 de Carabineros. Por lo tanto, ese proceso de calificación o ese esfuerzo de calificar a un guardia para que efectivamente pueda trabajar como guardia es muy caro o es muy engorroso para una empresa tener que estarse preocupando además de calificar al guardia, por lo tanto eso se contrata externamente. Pasa lo mismo con los transportistas. Es más caro administrar una logística de una flota, ¿cierto? Que pagarle a una empresa que se dedica a eso, que es especialista, que renueva los vehículos constantemente, que si falla un camión uno sabe que le van a poner otro, no voy a quedar ahí en pana o parado con mi proceso de despacho porque no voy a tener el vehículo disponible. Entonces la empresa externaliza el proceso. ¿Qué otro ejemplo? Otro ejemplo de proceso contratado externamente. A veces las empresas de aseo prestan servicios a alguna universidad o empresa. Perfecto, perfecto. Ese también es el típico ejemplo, junto con los guardias, las empresas de aseo. Uno a veces piensa que son parte de la empresa porque uno los ve todos los días. Y están ahí y ya se acostumbra y los saluda, pero si uno se fija, andan con un uniforme, muchas veces tienen un logo de la empresa que los contrata. Y por ejemplo, en plantas industriales grandes, cuando se necesita mucha gente para hacer aseo y limpieza también específica, y si se termina el contrato con una empresa de limpieza, lo normal es que la empresa que se gana el contrato nuevo contrata a todos los trabajadores de la otra, porque la que se queda sin el contrato los despide a todos, porque ya no tiene dónde ponerlos a trabajar, entonces viene el otro y recontrata a todas estas personas que se quedan sin trabajo, no sé, nada, porque terminan un día en una empresa y al otro día siguen trabajando como que no ha pasado nada, pero ya están con otro empleador. Ese también es un típico proceso contratado externamente. ¿Alguno de ustedes trabaja en una empresa que tenga casino para almorzar? No sé si todos trabajan, a lo mejor algunos de ustedes todavía no trabajan. No, mi empresa no, pero varias de las que trabajamos por ahí sí. También es un servicio que típicamente se contrata, se llama concesión de casino, ¿cierto? En donde la empresa, si tiene un casino, el lugar físico es de la empresa, pero las personas que van a preparar los alimentos son de otra organización. También se licita o a veces hay empresas familiares que he visto, empresas familiares que tienen, no sé, una pequeña fábrica o una importadora, qué sé yo, o una tienda, bodegas, importadores, que arman unos pequeños casinos y no sé, la hija del dueño arma otra razón social, arma esta empresa de preparación de alimentos y la contratan a ella para que preste el servicio, pero finalmente es un proceso contratado externamente. Bien, tenemos hartos ejemplos: guardias, transporte, alimentación, limpieza, mantenimiento, en algún caso pudiera ser prevención de riesgo, es muy raro, pero pudiera ser. Lo que sí he visto es que grandes organizaciones, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero empresas de telecomunicaciones, las que típicas que se están peleando hoy día con la fibra óptica, se están peleando los clientes en el mercado,
esas empresas utilizan montones de contratistas, porque ellos, los procesos operativos están todos externalizados. Solamente se quedan con la parte administrativa, ventas, algo de logística, pero en general el que hace la pega, el que se anda subiendo en los postes, o el que entra a la casa de uno a cambiar el módem, se me cayó el carnet, el router, el que viene a instalarle el cable, todas esas personas pertenecen a empresas chiquititas y son subcontratistas, ni siquiera contratistas, son subcontratistas del contratista que trabaja para esta empresa mandante principal. Como decía alguien por ahí, Codelco también hace mucha externalización de procesos. Bueno, tenemos varios ejemplos. Entonces, ahora, ¿a quién se le ocurre por qué las empresas externalizan este tipo de procesos? Porque no quieren correr riesgo. Bien, gestión de riesgo, ¿se fijan? Yo ahí bajo mi riesgo. Bajo, porque le estoy dando a otro la responsabilidad, inclusive la responsabilidad legal. Por eso, también legalmente es muy importante conocer la diferencia entre proveedor y contratista. ¿A algunos de ustedes les ha tocado trabajar y saber en qué se diferencia un proveedor de un contratista? Lo que pasa es que el proveedor se encarga del suministro, el contratista de servicio. ¿Ya? ¿Y no puede ser un proveedor de servicio? Por ejemplo, un proveedor de servicio informático. Sí, también. Básicamente, cuando uno lo mira desde el punto de vista legal, el contratista es el que desempeña una tarea que no tiene nada que ver con mi negocio. Es el primer requisito para ser contratista. Porque yo podría contratar, por ejemplo, yo podría ser una empresa de recursos humanos y a la vez contratar un proveedor que me haga también selección de personal. ¿Ya? De hecho, se hace. Hay muchas empresas de recursos humanos que van contratando proveedores de selección, psicólogos o empresas que hacen test para conductores, qué sé yo. Entonces, el proveedor es el que me pudiera ayudar a mí en lo que yo hago, o es el que me entrega algún bien o servicio, pero que no interviene con mis procesos directamente. Por ejemplo, un proveedor de agua en una oficina. Viene, me entrega el agua potable o el agua para beber y se retira. No tiene nada que ver con mis procesos. Pero sí pudiera ser un proveedor de capacitación, por ejemplo. ¿No? Tiene que ver con mi negocio porque lo conoce, porque sabe, pero lo único que me entrega es un servicio de capacitación. Por otro lado, el contratista es el que realiza algún proceso para el cual yo no tengo la competencia o para el cual mi empresa no fue diseñada. Por eso los guardias son externos, a menos que yo quiera contratar a los guardias por un tema de confianza. ¿Ya? Hay empresas que dicen, no, yo no externalizo los guardias porque me roban, y contratan sus propios guardias. Pero normalmente el contratista es el que desempeña una tarea que no tiene relación con el giro de la empresa. Por eso de la limpieza, ¿no es cierto? El transporte, el mantenimiento, generalmente el mantenimiento o la construcción, obras de construcción civil. Si yo tengo una empresa y estoy creciendo y quiero ampliar mi bodega, yo no voy a contratar gente para que me haga ese trabajo y lo voy a meter a mi nómina de trabajadores, sino que yo voy y contrato una empresa de construcción, un contratista. Entonces, esa es la diferencia entre proveedor y contratista. Y cualquiera de los dos puede llevar a cabo un proceso contratado externamente. Hay empresas hoy día que están externalizando muchos procesos administrativos, por ejemplo, el pago de sueldos, y otro he visto que administrativo que hayan externalizado. Sí, más que nada eso, nóminas de pagos de sueldos, beneficios, lo que antiguamente hacían los departamentos de recursos humanos.
Bueno, ¿qué más? También respecto de los procesos contratados externamente, a veces suele suceder que, ¿se acuerdan que hablábamos esto de la cadena de valor, de agregar valor? También se hace para que el cliente o el consumidor final perciba un nivel de servicio superior. ¿A qué me refiero? Si yo soy una fábrica de calzado y le vendo al retail y no tengo cómo entregar en las 40 tiendas que tiene este retail en todo Chile, yo voy a contratar al mejor del mercado, con la mejor logística, con la mejor red, para que mi calzado llegue a la tienda en el plazo que yo me comprometí con mi cliente. Porque no me da, o sea, mis costos, toda mi estructura no está armada para yo ser un especialista logístico, sino que eso lo contrato externamente. En el retail también se da mucho esto de los proveedores y contratistas. Bueno, hoy día no sé si los malls estarán abiertos. Yo la verdad es que estoy en cuarentena desde marzo, no salió a ninguna parte y espero no salir tampoco. No sé si habrá mall funcionando. Hay mall funcionando, ¿no? Ahora que viene Navidad y todo eso. Sí, profe, todo funcionando. ¿Cómo los- ¿Va a haber el eclipse? No voy a ver el eclipse, estoy acá en Santiago. Me habría gustado, pero no estoy saliendo ni a la esquina, ninguna parte, estoy totalmente recluida, un poco paranoica, para ser franca. No confío en las autoridades y tampoco confío en, en, eh, en las medidas que se están tomando, así que estoy preocupada. Pero no hay que preocuparse, hay que ocuparse, así que esa es la gestión de riesgo que estamos llevando hoy día en la familia. Dejar el peligro fuera, tener el menor contacto posible con el peligro para bajar el riesgo de contagio. Bueno, lo que decía yo de los malls, antiguamente, de hecho yo asesoré una cadena de retail mucho tiempo, yo vi ese cambio, vi cuando antes uno iba a una tienda una cadena de tiendas o tiendas por departamento, como se les llamaba antes, y uno entraba y tenía 10 vendedores que decían, señora, ¿qué necesita? Señora, esto, mire, tenemos esto, la oferta y no sé qué. Hoy día, o antes de la pandemia, uno iba a una de estas tiendas y con suerte tenía alguien que le hiciera la boleta, porque el modelo de negocios cambió y fue mutando hasta esta externalización de los procesos, en donde, por ejemplo, los departamentos de lencería, a ver, hay mujeres en el grupo, ¿no? Sebastián, no. Bueno, yo soy mujer, yo les cuento. Aquí dice Joaquín, dice que no puede hablar. Ya. Ah, ya. Le contesto, le contesto. Sí, al final le voy a contestar esta pregunta del CIPOC, Joaquín. Gracias por la pregunta. Bueno, como les decía, cuando uno iba a comprar, no sé, Falabella, Ripley, París, todas estas tiendas, las personas que atendían en el área de lencería, o sea, donde uno va a comprar la ropa interior, eran todas promotoras. Ninguna era trabajador de esa tienda. Todas pertenecían a estas empresas de servicio que prestan o a los que desarrollan esta actividad. Ahora, ese no es un proceso contratado externamente. Eso es un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque a la tienda a lo mejor no le interesa que se venda ese producto, esa lencería. A la tienda le interesa a lo mejor que se vendan los televisores, los computadores. Entonces, todo esto que es producto de menor precio, al que le interesa que se venda es al dueño de la marca. Entonces, ese dueño de la marca invierte y pone estas promotoras o vendedoras en las tiendas de su cliente. Pero como digo, eso ya es un modelo de negocio más que un proceso contratado externamente. Bueno, para seguir con
con la definición de ISO 31000, tenemos entonces, ya íbamos en el punto 2, me parece, ¿sí? Ser parte integrante de todos los procesos, y ahí fue cuando yo empecé a hablar de los procesos contratados externamente. Después dice, debe ser considerada esta gestión de riesgo en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué significará proceso de toma de decisiones? ¿Se fijan que hablamos de proceso? Alguien antes habló de costos. ¿Quién fue? ¿Jesús parece? Sí, Toma de decisiones, costo, ¿tiene algo que ver? sí, porque al evaluar un proyecto, o sea, siempre desde la parte comercial, para declarar que el proyecto se puede realizar, se rechaza o se declara indiferente, que es la toma de decisiones, hay que evaluar los costos, el costo-beneficio del proyecto y los riesgos que también corresponden. Bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué más? Tenemos que abordar la incertidumbre de forma explícita, o sea, identificar los riesgos. Debemos trabajar de forma sistemática, estructurada y oportuna, hay que basarse en la mejor información disponible, hay que estar alineados con los entornos internos y externos. Esto es lo que para las normas ISO se llama el contexto, ¿ya? En las normas ISO tenemos estos elementos internos y externos, que nos tenemos, en el fondo, que hay que conocer para poder gestionar los riesgos asociados a esos elementos. Después dice que hay que considerar los factores humanos y culturales. Eso es súper importante. Lo hemos visto en pandemia. ¿Qué pasa con el comportamiento humano? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Con los hábitos? Muchos dicen que en general, que los resultados siempre dependen de los recursos. Sí, es cierto, pero también hay un componente cultural muy importante. Muy importante. Yo puedo tener todos los recursos del mundo, pero si mi cultura organizacional o de comunidad o de género no está alineada, o tengo deficiencias valóricas, morales, la verdad es que todos los recursos del mundo nunca van a ser suficientes, lamentablemente. Bueno, más, tenemos que trabajar de forma transparente, inclusiva. Esto no es, como yo les decía al principio, todo esto es intuitivo, es algo normal, todos lo hacemos, siempre la gestión de riesgo está ahí presente, pero esto de ser, por ejemplo, inclusivo, eso no. Por algo nosotros, como país, digamos, tuvimos que normar y se generó la ley de inclusión laboral, que no sé si es muy efectiva, pero bueno, veamos el vaso medio lleno. Por lo menos las empresas están obligadas a cumplir con un porcentaje de contrataciones de personas con discapacidad. Veremos qué pasa. Bueno, ¿qué más sobre la gestión de riesgo? Debe ser dinámica, interactiva, capaz de reaccionar a los cambios, y debe permitir la mejora continua. Siempre la mejora continua. Vamos a hablar de eso, ¿ah? Les voy a mostrar de nuevo el ciclo de Deming, por si no lo han visto o no lo han visto con Alberto, lo vamos a repasar. Resumen, lo principal es considerar tanto los impactos negativos como los positivos. Los eventos que generan impacto negativo representan riesgos que pueden impedir la creación de valor o incluso destruir el valor existente, o sea, puede matar a una empresa o a una persona. Matarla, digamos, en su vida pública. Eso pasa mucho con los artistas, con los políticos, los deportistas. Bueno, ¿qué más? Estos eventos que generan impactos positivos pueden compensar un impacto negativo, ¿ya? O pueden representar oportunidades, que a su vez, representan la posibilidad de que ocurra un evento e influyen favorablemente en la consecución de objetivos.
apoyando la creación o la conservación de su valor. Finalmente, lo que nosotros buscamos con esta gestión de riesgos es agregar valor, crecer, asegurar que la empresa sea sostenible, sustentable en el tiempo, y que si hay alguna oportunidad, además, podamos aprovecharla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Dígame. ¿sostenible es que la empresa se pueda mantener sola, algo así? Sí, es que se mantenga en el tiempo. Y sustentable es que se pueda mantener a sí misma. Que yo misma me dé sustento. Y sostenible es que dure todo lo que quiera durar. Lo que yo desee es permanecer en un mercado, o lo que yo desee, si yo soy una ONG, permanecer en mi lucha los años que yo quiera, ¿cierto? Eso es sustentable y sostenible. Tienen que ir de la mano porque no funcionan. Bueno, en realidad hay empresas que no son sustentables, pero ahí están. Bueno, sigamos. ¿Alguna otra pregunta? Siempre estábamos hablando antes de la generación de valor, ¿cierto? De aumentar el valor. Este valor se maximiza cuando la organización establece estrategias y objetivos para lograr el equilibrio ideal entre los objetivos de crecimiento, rentabilidad de la inversión y los riesgos asociados con ellos, y para explorar sus recursos con eficacia y eficiencia para conseguir sus objetivos. ¿Por qué digo eficacia y eficiencia? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguien que tenga la...? Hay una palabra No, que no es lo mismo. diferencia estas dos. No es lo mismo. No, pues no es lo mismo. Claro, eficacia es lograr el objetivo y eficiencia es usar los recursos bien, una cosa. Exacto, por eso decía yo, hay una palabra que las diferencia, que es la palabra costos. Yo puedo ser súper eficiente, ¿cierto? Controlar mis costos, y también voy a ser eficaz, pero al revés, no puedo ser eficaz y eficiente si no tengo control de costos, y eso me puede costar también la empresa. Cuando uno habla de sistemas de gestión, por lo menos los sistemas de gestión basados en normas ISO, siempre en las normas se habla de la eficacia. A la norma no le importa cuánto me va a costar. Si me voy a gastar todas las lucas en algo, no importa, tengo que ser eficaz. Eso es algo que se le podría cuestionar a este modelo de normas ISO, pero así está planteado. Y no está mal, si no está mal. Lo que pasa es que uno tiene que ser inteligente y lograr ambas cosas, la eficacia y la eficiencia. Ay, me faltó un... Ahí. Riesgos y oportunidades. ¿Quién vio esta película? Un 7 el que vio. No, mentira. ¿Quién vio esta película? Ahí hablan de un virus. Están de moda los virus. Para los que sean muy, muy jóvenes, en la foto está Bruce Willis y está Brad Pitt. ¿No? Pucha que estoy vieja. Va a quedar de tarea para la casa. Pregúntenle al papá o a alguien. Pregúntenle, muestren esa foto y pregunten de qué película es. Pero esta película habla de riesgos y oportunidades. Fuentes de riesgos externos a la organización. Aquí tenemos varios ejemplos. En el caso de los riesgos impredecibles,
¿Ustedes creen que lo que pasó en octubre del año pasado con la, no sé si es crisis social, no sé cómo llamarlo, pero con este cambio que tuvimos, o que no que tuvimos, sino que visualizamos, ¿eso ustedes piensan que fue impredecible o no? No. ¿Cierto que no? Eso era como una olla a presión que estaba ahí, con el vaporcito ahí, esperando a destaparse nomás. Acá habla también de desastres naturales. En algunos casos son predecibles. Toda esta zona de la costa de Florida, ¿cierto? En Estados Unidos y en Centroamérica, todos los años se preparan para los tornados, huracanes. Lo que pasa es que no se sabe la consecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cambian en el trayecto y no se sabe qué grado van a tener o cómo se van a mover. Por lo tanto, sí hay una incertidumbre. En los riesgos predecibles, además de los que están ahí mencionados, ¿alguien puede dar otro ejemplo, por favor? Un riesgo predecible que sea externo a la organización. Yo, a ver, cuando las empresas están ubicadas cerca de barrios que son potencialmente, ¿cómo puedo decir? Que pueden producir asaltos o robos dentro Sí, de la empresa. muy bien. Por ejemplo, yo trabajo en Melipilla y al líder de Melipilla siempre sale en la tele porque lo saquean. Bueno, yo les cuento que me tocó trabajar en noviembre del año pasado en Melipilla, una semana entera. Me fui a quedar allá con un grupo de auditores y Siria era una alpargata al lado de Melipilla, o sea, nos pasaban a buscar al hotel a las 7 de la mañana para no toparnos con todo el, eh, digamos, con el tráfico y después de vuelta llegar temprano y encerrarse. O sea, el hotel estaba tapiado entero. No digo que la gente de Melipilla sea delincuente, por favor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que gente que realmente estaba ahí y eran los que estaban demostrando, o sea, estaban diciendo lo que querían decir. Lo que pasa es que en ese caso, cuando empezó todo esto, fines de octubre del año pasado, era todo impredecible, no se sabía lo que iba a pasar. Hoy día ya pasó a ser predecible. Como dice Andrés, uno ya sabe la zona, en este caso sí, Andrés está hablando de robos, de asaltos, bueno, eso ya es delincuencia. ¿Qué pasa cuando en un país hay elecciones de presidente? Cada 4 años. Bueno, aparte de que siempre quedan los mismos, sean de derecha o de izquierda, al final siempre están los mismos ahí apernados. Aparte de eso, ¿cuál es el impacto o el posible riesgo para una organización? Depende del lado que salga, no sé, izquierda o derecha, o no. Depende de a lo que yo me dedique. Por ejemplo, si yo exporto, voy a tener un impacto porque yo no sé las políticas económicas que va a implementar este nuevo gobierno. No sé si el dólar va a bajar, si va a subir, si voy a tener más restricciones para la exportación, si voy a tener más restricciones para importar materias primas. Entonces, si se fijan, la elección es totalmente predecible. Yo sé que cada 4 años hay cambio de gobierno, pero los riesgos son impredecibles siempre. No sé qué va a pasar. Bueno, tenemos riesgos técnicos también, que hoy día cada vez tienen mayor relevancia. ¿Se acuerdan lo que le pasó al Banco Estado? ¿Supieron eso, no? El hackeo. El hackeo, sí, pues, al Banco Estado. No el banco, no quiero hablar mal de ningún banco, pero es el Banco Estado. O sea, que alguien no vio ese riesgo. Estaba ahí, era un riesgo técnico, pero alguien no lo miró. Y en el gobierno, la persona que tiene que estar en el cargo
responsable de estos ciberataques y de todo lo que es la protección de los datos de los chilenos, no existe. Creo que ahora contrataron una persona, pero era un cargo ahí vacante por meses. Entonces nadie estaba mirando esto, nadie estaba observando los peligros y los riesgos. Bueno, ¿qué más? Riesgos legales. Hay varios ejemplos ahí también. Cambios en la legislación. De los que trabajan, de los del grupo que trabajan, ¿a algunos les tocó cambiar de contrato a teletrabajo? Contrato de trabajo. ¿No? ¿Todos trabajan en terreno? Yo no Luciano, trabajo, profe. usted no trabaja Yo por lo menos sí trabajo en terreno. en terreno, ya. Claro, yo trabajo en venta en terrenos, pero el contrato no cambió. Sí tenemos que cambiar la forma de cómo hacer ese trabajo que no hacíamos en terreno a través de, no sé, de las redes sociales, a través de estos programas así como Zoom, como Teams. Ya. Como estamos Y, haciendo la clase ahora. claro, y las empresas también han tenido que migrar a ciertas plataformas para poder hacer compras que sean técnicas. Entonces han salido nuevos portales como Unilink, Cat4MRO, y están haciendo también reuniones semestrales o mensuales o algunas semanales para poder juntar ciertos proveedores con los compradores y ofrecer sus productos técnicamente. Perfecto. Y todo eso era impredecible, ¿cierto? Nadie se lo imaginó. Sí, pues nadie se lo imaginó. Nadie se imaginó. Bueno, aquí estamos, dándole, pues. Vaso medio lleno. Ya, sigamos. Propósitos principales de la gestión de riesgo. Alinear el nivel de riesgo con la estrategia. Siempre la estrategia primero. Fortalecer las decisiones en respuesta a los riesgos. Y reducir las sorpresas y pérdidas de la operación. De nuevo, control de costos. Las empresas nacen con un fin, ¿cierto? Que es ganar plata. Si la empresa no gana plata, estamos todos mal. Nos quedamos todos sin pega, nadie tendría que estudiar para ir a trabajar en las empresas, no existirían los proveedores, y los clientes tampoco, porque ya no trabajan, no tienen ingresos. Bueno, este ciclo deben protegerse con esta gestión de riesgo. Esto es lo que nos propone la gestión de riesgo. Cuando hablamos de alinear el riesgo o el nivel de riesgo con la estrategia, lo que dice acá es que hay que evaluar el riesgo. Vamos a hacer un taller sobre evaluación de riesgos. Pero Alberto va a subir el material, no se los voy a dar yo ahora porque quiero, antes de terminar, quiero dar algunas indicaciones sobre el taller del mapeo de procesos. Entonces, para que no se nos mezclen las cosas, Alberto va a subir una presentación con las instrucciones para este otro taller que se va a enfocar en evaluación de riesgo, riesgo de negocio, ¿ya? No peligro de riesgo, del riesgo de que me voy a quemar, esas cosas no. No de salud y seguridad en el trabajo, sino que para el negocio, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Otros propósitos de la gestión de riesgo. Identificar y gestionar múltiples riesgos y entre los proyectos. Yo puedo tomar la gestión de riesgos como algo central o también subdividirlo a nivel de proyecto. Aprovechar las oportunidades, sí, porque yo siempre estoy hablando como en negativo, como el riesgo, que lo que me puede pasar, que voy a externalizar el proceso para bajar el riesgo, que tengo que controlar el riesgo, evaluar el riesgo. Pero ¿qué pasa con las oportunidades? ¿Cómo las aprovecho? ¿Cómo me doy cuenta de que están ahí? Primero que nada, porque a veces la organización ni siquiera las ve. ¿Ya? Los sistemas de gestión de verdad que sí sirven para esto. Sirven mucho para identificar y aprovechar las oportunidades.
Y por último, optimizar el capital. Control de costos, trabajar de forma eficaz, eficiente, sostenible, sustentable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso va a depender de la estrategia de la organización y de la gestión de riesgo. ¿Se acuerdan que les hablaba yo del ciclo de Deming o ciclo de mejora continua? Bueno, aquí está. Nos propone planificar, hacer, verificar y actuar. Si se fijan al lado izquierdo dice contexto de la organización. Ahí están las cuestiones internas y externas, las que nos van a dar los peligros y los riesgos. Y están las necesidades y expectativas de las partes interesadas, o sea, de todas estas personas o empresas, organizaciones, escuelas que conviven con mi propia organización y que forman parte de este contexto. Si yo gestiono así, planificar, hacer, verificar y actuar, voy a lograr mis resultados esperados de acuerdo o en coherencia con mi estrategia y con mis objetivos. Vamos a ver planificar. Ya, esta película sí la tienen que conocer porque es más nueva. Si no la conocen, ahí sí que uno para cada uno, porque ahí está el nombre de la película, se las di fácil. ¿Y por qué lo relaciono con planificar? Si ustedes se fijan, ahí hay una mano con una lista. Esa lista decía todas las cosas que se debían hacer para atender a este niño, para tenerlo feliz y que no pasara nada malo. La película es mala, o sea, no sé si es mala, a mí no me gustó. Así que no les podría decir véanla. La anterior sí, pero tienen que descubrir el nombre primero, porque nadie supo el nombre. Cuando descubran el nombre, yo recomiendo que la vean, pero esta no, el niño no. Bueno, en esta película se le entrega a una persona una lista de todo lo que debe hacer. Eso es planificar, ¿ya? Organizar el trabajo para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque después viene el hacer. Hacer es llevar a cabo los procesos, ejecutar las tareas, implementar los controles, evaluar los indicadores de desempeño, los KPI. Esta película yo a veces sí que no creo que la conozcan. Esta es Los Gremlins. Creo que es de los 80. Creo que ni siquiera la da para 90, pero es muy divertida. ¿Por qué? Porque aquí también se planificó. Se dijo ya, este es un animalito, ¿cierto? Medio místico, mágico, y usted tiene que hacer tales cosas, y tales cosas no las debe hacer por ningún motivo. Esas fueron las instrucciones cuando llega este animalito de regalo a una casa. Y por X motivo no se siguen las instrucciones y hay un error en el hacer, el proceso falla. Cuando voy a verificar, me doy cuenta que algo pasó. Hay un error, hay una desviación, hay una no conformidad, hay algo no deseado. Se me materializó el riesgo, algo pasó. ¿Qué hago una vez que yo verifico y me doy cuenta de esto? Bueno, aquí tengo dos opciones. Me pongo a llorar o me pongo a resolverlo. Y esta otra película la habrán visto, el Apolo 11. Ustedes me dijeron que les gustaba ver películas. O yo estoy muy antigua con las películas, yo creo que por ahí va. Pero Sí, por ahí va. Apolo 11 es un clásico. No me pueden decir, es como no sé, Star Wars. Bueno, ¿qué hicieron estas personas que estaban ahí en el Apolo 11 y se dieron cuenta de que tenían un problema? Empezaron a trabajar en la solución. Y tenían todo un equipo detrás. Ahí estaba Houston con todos los procedimientos. Ese libro que se ve ahí como medio flotando, ese aparece en la película. Es una referencia muy importante a los procedimientos. Los procedimientos no son los procesos, pero los procedimientos son una base muy importante para llevar a cabo los procesos. ¿Esta tampoco la conocen? ¿La noche en el museo? Es así, profe. Ya, la chunté a una, Eso por lo sí. menos. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, ¿quién se acuerda que lo que está leyendo ahí este guardia? Las instrucciones para cuidar el museo.
las instrucciones, que también, como no cachó al principio, se le empezó a desordenar todo el cuento ahí, pues. Pero al final él las recupera porque se las había quitado a este monito que andaba peluceando, ¿no es cierto? Recupera las instrucciones y logra actuar. Actuar para la mejora. ¿Dudas, preguntas? No, por mi parte, profesor. Ni les voy a hablar de esta película porque también es vieja, pero habla de reingeniería de procesos. De hecho, este trabajador era como el último que quedó ahí en la reingeniería de procesos y lo habían despedido hace como un año y nadie se había dado cuenta. Entonces, gestión de procesos, incertidumbre, evaluación del riesgo. Como les digo, Alberto va a subir el otro taller que va a hablar solo de evaluación de riesgo. Así es que ahí van a tener las instrucciones para desarrollarlo. Si tienen preguntas, pueden escribir. Y ahora sí voy a responder lo que me estaba preguntando sobre el CIPOC. A ver, ¿dónde quedó eso? Era Joaquín. ¿Está todavía Joaquín o no? Sí, todavía está. A ver, CIPOC. ¿Dónde se debe enviar la tarea? Ahí que le contesten los compañeros, porque la verdad es que lo que yo asumo es que es Alberto. No sé si estoy en lo correcto. Compañeros de Joaquín, ¿le pueden dar el aviso de dónde se envía la tarea? ¿O a quién se le entrega? ¿Se sube en el virtual o no? Yo la subí ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ahí se sube, pero no estoy Si es que yo la segura. descargué y había dónde entregarla, entonces ahí mismo la entregué también. Ah, ok, perfecto. Ya, Joaquín, tenemos una duda resuelta. La segunda, ¿debo especificar la maquinaria empleada en el proceso productivo del azúcar refinada? Idealmente sí, no al detalle que me diga, no sé, el horno modelo Hoover 24/7 diésel, no, no así, pero hay que investigar un poquito y saber qué maquinaria se utiliza en este proceso productivo. Ahora, eso es en el proceso que alimenta el proceso que nosotros estamos trabajando en el CIPOC, porque estamos trabajando envasado. No estamos trabajando producción. A ver, dice... Claro, el límite del proceso era desde la recepción de producto granel hasta la entrega al área de despacho, o sea, estamos hablando del envasado del azúcar. Por lo tanto, ahí la maquinaria para fabricar el azúcar queda fuera del alcance. Yo me iría más por la maquinaria para envasar. No sé si quedó claro, Joaquín. Se fijan que por eso también es importante establecer los límites de proceso, o sea, dónde empieza y dónde termina. Sí, no, lo que está ahí de hecho, si ustedes se fijan en el cuadrito del CIPOC, habla de las entradas, cuáles son los insumos o productos necesarios. O sea, si yo estoy hablando del envasado, a mí me llega el granel, ¿cierto? El azúcar ya producida, procesada, súper recontra procesada, a granel, y yo se la tengo que entregar a despacho. Entonces, ¿qué sucede? Entre que a mí me llega el azúcar a granel y la entrego al despacho, ocurre el envasado. ¿Ya? Ocurre la preparación de los pallets o del formato en que el cliente me está pidiendo el producto.
y como actividades principales del proceso, todas las tareas que incluye, más los controles de proceso. Entonces, un control puede ser el peso del producto, un control puede ser la calidad del producto. Fíjense que aquí dice que el tipo de envase es bolsas de 1 kilo. Por lo tanto, una de las entradas, cuáles son los insumos, van a ser las bolsas de 1 kilo. Bien, ya Joaquín, le quedó más claro. No sé si alguien tiene más preguntas, dudas. O ¿Cuándo se entrega la tarea? el taller 1, Sí. me parece que hoy era el último plazo, pero Alberto no lo aclaró cuando inició la clase. Así que yo me imagino que debe ser el próximo, dejémoslo para el próximo viernes. ¿Para qué nos vamos a estresar? Ya, genial. Y Agradecido. el taller 2, el de gestión de riesgo, ese sí va a tener que quedar para el fin del curso. Ahí Alberto va a poner la fecha, porque si no, no van a tener tiempo para terminar el 1 y después entregar el 2. El otro, ¿cómo puedo gestionar para que me den una autorización a entrar al aula? No estoy inscrito en el ramo. Ah, eso es con la oficina administrativa o con el coordinador de la carrera. Ya. Sí. Ustedes deben tener algún contacto que les llega ahí por correo que les dice este es su coordinador, no sé cuál es el nombre que tiene. Pero eso Ya. es administrativo, eso ya no tiene que ver con la parte de docente, por decirlo así. Compañero, te voy a poner en el chat el correo de la persona que me inscribió a mí en U Virtual y en el LOA y todo cuando hice la inscripción de los ramos. Ahí lo mandé al chat. Muchas gracias, Bien. vale. Bien, Jesús, muchas gracias. Bueno, estamos listos para el fin de semana entonces, fin de semana largo. Busquen la película, aunque sea antigua, vale la pena verla, sobre todo en época de pandemia. Las ¿Cómo otras se llamaba? no, pues si no les voy a decir, no sean frescos. Ahí A ver, está. pero ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? Aquí, ahí está. Con eso, mire, usted googlee películas de Brad Pitt o de Bruce Willis y va a encontrar. ¿Y ese es el Brad Pitt? Es Brad Pitt con cara de loco. Yo estaba joven. No me hagas sentir mal. No me hagas sentir vieja, así sé que ya. Pero de todas maneras, esta película es muy antigua, pero yo de verdad que a mí me gusta, no sé si es buena, pero a mí me gusta. De todas las que a las que me referí, bueno, y Forrest Gump, que también me gusta, pero ahora como la dan como día por medio en la tele, un poquito repetida. Ya, eso. Chiquillos, muchas gracias a todos por participar, por no quedarse dormidos. Acuérdense de que la gestión de ¿Es riesgo 12 monos? es 12 monos, sí. Ya le di la respuesta a todos los compañeros. Ya. Tienen que comprar un Perdón. chocolate ahora para Navidad. De verdad, gestión de riesgo en época de pandemia. Piénsenlo antes de salir, piénsenlo antes de realizar alguna actividad que no sea imperiosa. Cuídense mucho. Vale. Cuídate. Nos vemos. Gracias, profe, que esté bien. A ustedes. Pórtense bien, chao.